Análisis y opinión con Verónica Palafox y el panel de la semana. El punto de vista femenino sobre la sociedad y todo lo que en ella ocurre. Porque todos tenemos mucho que decir. Muy buenas noches. Bienvenido una vez más a su programa Tenemos Mucho que Decir. Queremos agradecerle que como cada semana nos regale una hora de su tiempo para escucharnos y conocer el punto de vista femenino sobre lo que sucede en la sociedad. Esta noche vamos a hablar de sexo, pero no del sexo, sino de un sexo más complicado. Un sexo que se convierte de repente en un derecho olvidado, en el que nadie piensa y que cuando se piensa en él se piensa más con vergüenza y con miedo que con la necesidad de informarse. Pues sí, vamos a hablar esta noche del derecho que tienen las personas con discapacidad de tener una vida sexual plena. Refiriéndose en plena, en satisfacción, en placer, en hacer sus sueños realidad. Es un tema complicado. Y si usted tiene alguna persona cercana o usted mismo es una persona que padece alguna discapacidad o conoce a alguien que en su familia la posea, por favor, échele una llamadita, se va a enterar de cosas importantes. ¿Qué le parece? Y para iniciar con pie derecho este programa, le presento a nuestro panel de esta noche. Comenzando hacia mi derecha. Buenas noches, Olga Rosa Ortiz. Buenas noches, qué gusto estar esta noche en cada uno de sus hogares. Bienvenidos a un tema tan interesante e importante para las personas con discapacidad. Katia Sagaón. Hola, ¿qué tal? Buenas noches a todas, buenas noches a nuestro teleauditorio. Es un tema muy interesante, muy complicado definitivamente, y el cual es un honor poder compartirlo con ustedes. Quédese porque de verdad es algo que inclusive a nosotros nos causa un tabú, pero que es necesario hablarlo para todos tener la igualdad de derechos, por lo menos en este. Así es. Joana Lara. Buenas noches, aquí estamos para resolver algunas dudas que a veces surgen y que a veces el mismo paciente no sabe cómo resolverlas. Aquí estamos. Gracias por estar aquí. Y Patricia Roibal. Muy buenas noches, un placer entrar a sus hogares. Pues sí, normalmente el sexo es un tema tabú. Ya no digamos poniéndole adjetivos. El sexo por sí es un tema que cuando se habla así a media voz y al oído y en grupitos chiquitos, y la mayoría de las veces para contarnos un chisme más que para informarnos. Y la discapacidad también es un tabú. Y además súmale que la discapacidad precisamente es un tabú. Entonces si juntamos dos tabús, ¿en qué se convierte? En un mega tabú. En un tabuzote. No se elimina. Entonces vamos a platicar. Vamos a comenzar con la necesidad que se tiene de informarse. Las discapacidades se dividen básicamente en dos, para lo que vamos ahora a comentar, que son las discapacidades mentales y las discapacidades físicas. ¿Qué les parece? Y comenzamos por la discapacidad mental, que esa normalmente, la mayoría de las veces la tienes de nacimiento. Entonces vamos a comenzar por ahí. ¿Qué te parece? Katia, ¿cómo podemos describir, tú que eres psicóloga, una discapacidad mental? Okay, bueno, creo que es importante aclarar ahí, las discapacidades mentales también traen consigo discapacidades físicas, ¿verdad? Pero hablando en el tabú de lo que estamos mencionando, el pensar que una persona con discapacidad mental a la cual le atribuimos que tiene menor cantidad de discernir o de tomar decisiones, nosotros se lo adjudicamos, no necesariamente lo tiene. Entonces, ¿cómo podemos pensar que esta persona tiene deseos sexuales o que inclusive tiene derecho a tener una vida sexual plena? Okay, podemos hablar de diferentes tipos, podemos mencionar de entrada las personas con síndrome de Down, donde tenemos un síndrome de Down grave, moderado y leve. Nosotros vemos a una persona con este tipo de características en la calle y nos imaginamos que ni siquiera piensa en sexo. Sí, no, y son niños grandes, sí, no lo son. Nosotros ya de entrada como mexicanos o latinoamericanos tenemos la tendencia a sexuar a nuestras madres, a nuestros padres, a nuestros hermanos mayores, o sea, es un tabú para nosotros aceptarlo. Imaginemos que una persona con discapacidad, hay mucho miedo porque hay desinformación. Entonces, en una de las cosas es, esta persona va a poder controlar sus estímulos, sus instintos,
Entonces, lo que debe quedar más claro aquí dentro de la psicología es que el hecho que la persona pueda controlar estos impulsos no está en su capacidad intelectual o cognitiva, está en su inteligencia intuitiva. Y esta inteligencia intuitiva las tenemos todos y lo tienen las personas mucho más desarrollado, podría decir yo, con discapacidad mental. Entonces, ¿qué es importante? Que al momento que nosotros vamos a tratar a una persona con esta característica, los padres o los tutores o las gentes que la gente que los esté educando, lo hagan abiertamente y con el entendimiento de que no es un niño, no es un bebé, no es alguien que es asexuado, que tiene la sexualidad tan desarrollada como nosotros en las diferentes etapas. ¿Cuáles van a ser las diferencias? Las edades y el desarrollo. La cronología no va junto con el desarrollo físico de la persona y eso nos confunde. En el momento de confundirnos, preferimos no tocar el tema. Si pensamos que si no mencionamos la palabra sexo de enfrente de esta persona, no se le va a despertar exacto, ya al cabo lo tapas y ya. Y ¿sabes qué? Eso lo hacemos con los hijos normales, o por decir normalidad, ¿verdad? Que es una palabra mal empleada, pero con las personas que no tienen completas. Lo hacemos, no le hables de sexo, masturbación, no, ¿qué es eso? No, niño, déjese ahí y ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, es lo mismo como manejamos la sexualidad con las personas sin discapacidades, pero nos causa más conflicto. Entra la sobreprotección también. A ver, antes de que pasemos a la sobreprotección, sácame de una duda. Yo había escuchado en algún momento que las personas, hablando específicamente del síndrome Down, que tienen un instinto sexual superior incluso al de las personas normales. Ajá. Porque al no tener la sensación, bueno, estamos hablando de síndrome Down porque puede ser el más ligero a lo mejor de las discapacidades mentales, ¿verdad? Al no tener el pudor, al no tener esa sensación de lo que está mal, su instinto, exactamente. Eso sale a lo mejor tal vez el instinto puro, ¿no? Su instinto es aflora, de manera más fácil. Más tabú, exactamente. Sí. Más vergüenza. Sí se presenta ese tipo de situación. Sí, no es que físicamente tengan una sexualidad más desarrollada, quizás lo podemos decir más desinhibida, pero también tiene mucho que ver el desarrollo de la sexualidad de la persona con discapacidad mental, en este caso síndrome de Down, con la educación que se le dé. La información que los padres provean, eso tiene que ver. Si se le permite, por ejemplo, al adolescente con síndrome de Down que haga ciertas conductas y no se le dice nada, se le atribuye a lo mejor tocarse en público o algo así, se le atribuye que, es que está discapacitado. No, son cosas que se tienen que corregir y no sobreproteger y hacerlo más discapacitado emocional o en otro tipo de lo que su mera discapacidad es. No sé si me estoy explicando, pero tratarlo lo más normal posible, poniéndole límites, diciendo eso no. Muchas veces tenemos, como adultos, nosotros queremos identificar nuestra sexualidad con la de ellos, con la de otra persona, y son la misma sexualidad pero diferente. El caso es, a veces una persona con síndrome de Down en la pubertad se va a acercar a una persona de diferente sexo, digamos un niño se acerca con una niña y le va a tocar sus partes íntimas. Y nosotros, ya quiere acostarse con ella y no, o sea, a lo mejor en ese momento y dependiendo del desarrollo, lo único que quiere es conocer, explorar, no está haciendo nada más. Entonces es bien importante dar el seguimiento de qué desarrollo está llevando esta personita en particular para poder apoyarlo y comunicarle, que es muy importante. Ahora, cuesta muchísimo trabajo, me imagino que los padres no quieren sentir el rechazo, la discriminación y ese tipo de cosas, pero se tiene que hacer. ¿Qué sería ahí, no? La edad que tenga cronológicamente hablando, si él tiene un desarrollo de 4 años o un desarrollo de 8, cuando físicamente tiene 10 años, 15 años. Entonces la educación es acorde a la edad que él mentalmente tiene, de tal forma que puedas establecer los límites y el parámetro para que pueda expresar abiertamente su sexualidad. De alguna forma, el tabú que vivimos en términos ordinarios en nuestra vida cotidiana, con los hijos, con los amigos, con los sobrinos, nosotras mismas no estamos acostumbradas a hablar en términos de la sexualidad. Entonces ellos se manifiestan y hacemos un alto, ¿no? Una pausa. Pánico, ¿no? Sí. Cuando también en la educación de las personas con discapacidad
hay la necesidad de educación, hay la necesidad de la retroalimentación, el de explicarle de acuerdo a que ellos vayan entendiendo y cómo van a manifestarse en público y en privado. Sí, eso es muy importante lo que está diciendo Olga Rosa, porque hay que enseñarles a vivir su sexualidad, que eso es muy difícil para padres, ¿eh? Hay que enseñarlos en la privacidad y cómo también respetar el derecho de los demás. O sea, que no te vayas a exhibir, porque cuando estás a cargo de una persona con discapacidad también tienes que ver por los derechos de los demás. No, o sea, respetar. Ay, es que tiene discapacidad. No, también está el derecho de los demás. Es una tarea difícil, pero sí se puede hacer. Y es bien importante, Vero, que entendamos todos como sociedad, que la sexualidad no es un privilegio para cuerpos bonitos, delgados y jóvenes. La sexualidad es un derecho, es una necesidad básica del ser humano que define, digamos, la sexualidad no nada más es la relación coital sexual. No es nada más eso, es la identidad de género, es mi identidad como persona, es mis motivaciones y las cosas que yo quiero lograr. Si yo encierro como que nada más es una relación sexual íntima en ese sentido, le estoy quitando toda una oportunidad de vida plena a una persona. Entonces, es un derecho de todos, no importa si es discapacidad física, discapacidad mental y de los diferentes niveles en los que se desarrolla. Ahora, bueno, estábamos hablando de una discapacidad mental leve, como sería el caso de un síndrome de Down en una escala bajita. Pero, ¿qué pasa cuando el problema de la discapacidad mental es pues superior, es un problema profundo y que inhabilita de una manera importante la capacidad de razonar o la capacidad de aprender ciertas conductas físicas que se permiten o no en público? Bueno, ahí entra hablando de la discapacidad, la grave es en la que es muy difícil poderlo manejar en ese sentido y porque la persona no tiene la capacidad definitivamente de conceptualizar lo que es su sexualidad, ¿verdad? Todo se reduce, en ese sentido se reduce a estímulos. No deja de tener sexualidad la persona, ¿verdad? Aunque tenga una discapacidad grave, sin embargo, su sexualidad se reduce a estímulos y a dejar de ir la atención, la liberación de la atención sexual, exactamente. Y a eso es básicamente a lo que se puede limitar, sin embargo no desaparece, y eso es importante remarcarlo. Vamos a hacer un pequeño corte comercial y ahorita me gustaría, regresando al corte, Johanna, que nos comentaras en base a tu especialidad. Cuando una persona con discapacidad vive en casa, lo que come y cómo se le educa desde pequeño influye en su desarrollo emocional posterior. Regresamos, vamos a un pequeño corte, volvemos. Vamos a una pequeña pausa porque aún tenemos mucho que decir. En Fundación Pedro Zaragoza nos preocupamos por brindar apoyo a quien más lo necesita. Niños y adultos mayores vulnerables quienes tienen derecho de gozar una vida sana y feliz. Nuestra misión, trabajar con responsabilidad a través de programas sociales orientados a las necesidades básicas, alimentación y nutrición, para así lograr el desarrollo autosustentable y elevar la calidad de vida de familias vulnerables. Porque todos los sueños merecen la misma oportunidad. Fundación Pedro Zaragoza AC. Porque todos tenemos mucho que decir, continuamos. Estamos transmitiendo en vivo para ustedes desde la Diana, así que si de repente escucha sonidos, fiestas, copas y tenedores, es que estamos en un restaurante. Bien, estamos hablando de sexo, de un sexo complicado, un sexo en el que no se quiere pensar, pero que está ahí. Y quedó al aire la pregunta en el anterior segmento con Johanna. Johanna es especialista en alimentación, ya la han de ver ustedes visto en nuestro programa de diabetes que hemos recibido muy buenos comentarios al respecto y les prometimos una segunda parte, estamos trabajando en ella. Johanna, cuando nace un bebé en casa con una discapacidad mental, una discapacidad de este tipo, ¿podemos hacer algo para que su nivel cognitivo, para que su nivel de comprensión mejore en base a lo que le demos de comer? Claro. Efectivamente, la mayoría de las personas
tienen problemas de obesidad. La mayoría de las personas que tienen discapacidad tienen problemas de obesidad y son obesos desnutridos. Gordos bofos, como les dicen. Por ejemplo, muchas personas piensan que por el hecho de tener pues cierta obesidad, el paciente tiene una buena nutrición. De hecho, eso se creía antes, era otro mito. Y desafortunadamente ya nos hemos dado cuenta que no es así, ¿verdad? Que la mayoría del paciente obeso tiene desnutrición, un grado de desnutrición, y muchas veces eso implica desde niños la alimentación. Hay ciertos alimentos que no toleran, dependiendo del tipo de discapacidad física que tenga el paciente, y si lo combinamos con una discapacidad mental, también eso implica un cambio. Pero aquí tiene que ser yo soy muy de defender la dieta familiar, que el niño, a pesar de todas sus condiciones, trate de integrarse lo más que pueda a la familia, que coma de todo, ¿sí? Y que eso le va a ayudar precisamente a ir creciendo, a tener un poquito más de una posición cronológica en cuestión de su edad mental con su edad física, y eso claro que le va a ayudar a que tenga un mejor pues una mejor disposición ante la nutrición en un niño o en un adulto. ¿Los medicamentos pueden afectar? También hay medicamentos que te quitan el hambre, por ejemplo, que te provocan mucho sueño, que te provocan apatía, y muchas veces eso afecta mucho nutricionalmente hablando. Si tenemos un niño que está malnutrido, que está obeso, que tiene un problema mental y que además va a la escuela, en una escuela en la que los niños son muy crueles. Exacto. Y estamos hablando de que son jovencitos que a lo mejor en la secundaria, que empieza su despertar sexual, se encuentra con que es el gordito de la clase, es el aguado, es el tonto, es el retrasado. Exacto. Pues entonces le cortamos más todavía sus posibilidades de tener una vida sexual. Eso es cierto, fíjate. Eso les ignorar su autoestima, su interés por tener hay una relación directa, entre autoestima y sexualidad, no nada más en las personas con discapacidad, en todos. Mientras nuestra sexualidad sea más abierta y plena, nuestra autoestima va a mejorar. Si nuestra autoestima es buena, entonces igual nuestra sexualidad va a ser plena y buena. Entonces, sí, en el momento, si nosotros podemos trabajar en la autoestima de la persona con discapacidad y lo hacemos fuerte y entender que no es diferente, que no es menos solo porque es diferente, entonces lo estamos apoyando a que pueda tener una vida plena y una sexualidad plena. Es muy importante, como dices tú, si tiene este problema de obesidad, aparte de le estamos agravando cosas que no tienen que ver con su discapacidad per se, tienen que ver con la forma en la que nosotros como familia o como lo que sea, ¿verdad?, sociedad, lo estamos manejando. Y aquí sabes que es muy importante que la familia estudie mucho el caso de la persona en particular, porque hay nuevos estudios, hay nueva información, donde ciertos alimentos, por ejemplo el omega 3, ayuda mucho al desarrollo cerebral, aunque haya algún problema, pues a lo mejor desde la infancia o nació, ¿verdad?, con ese problema, pero se puede tratar y puede tener una mejor condición de vida. Y no hablemos ya de algo como lo es el sexo, ¿verdad?, que hay un tabú. Yo siento que ahí el tabú es más bien de nosotros mismos y que no nos informamos, no buscamos ayuda, no buscamos al médico, y el médico nos dice, ¿sabes qué? Pues hay vamos a llevar este lineamiento, este tratamiento con el paciente. Entonces es importante eso. Y la conducta, Vero, la conducta de los niños en la escuela, cómo los marginan y los rechazan. Primero por su discapacidad y luego si ellos empiezan a manifestar su sexualidad, les ponen una distancia. Los van marginando, los van segregando, y lógico es que su autoestima va a bajar, va a estar prácticamente, puede llegar a depresión al momento de estar siendo marginado, de estar siendo rechazado. Y bueno, o sea, como también la escuela, los padres de familia, los mismos maestros pueden ayudar a comprender que esto es un derecho. Exacto. Y que es un derecho para todos y todas, que no por el hecho de estar en una situación de vulnerabilidad, si es leve, pueda ser marginado. Y si es severo, ahorita me quedé yo reflexionando en una discapacidad severa. Aquí hay otro factor más, que es la protección, inclusive la protección legal. Una persona cuando tiene una discapacidad severa
le llamaríamos nosotros que no es responsable de su persona, no es responsable de sus actos. Entonces aquí viene toda esta protección que llega hasta considerarse que una situación de relación sexual con una persona con discapacidad mental es un delito, es una violación. Es un abuso. Sí. A ver, ahorita llegamos de nuevo a ese, nada más vamos a regresarnos un poquito en la cuestión cronológica. Ok. Pati y Katia, yo tengo un bebé, mientras es un bebé, bendito bebecito, y es el angelito. Pero el angelito empieza a crecer. Y el angelito empieza a convertirse en un ángel. Y luego el ángel en un angelote. Y resulta que el angelote empieza a tener la edad suficiente como para que su cuerpo reaccione a impulsos físicos, o sea, no necesariamente sexuales. Que la familia, es muy común además que a los niños con cierta discapacidad los apapachen, los abracen, los acaricien mucho en familia, y a veces cierto toque, cierta caricia puede provocar una reacción física diferente a lo que se había venido acostumbrando cuando el angelito era angelito. ¿Cómo con un niño normal hablas con el niño y le empiezas a explicar desde antes de que empiecen a suceder las cosas? Con una persona que tiene esa discapacidad o cualquier tipo de discapacidad mental, ¿cuál es el momento de hablarles? ¿Cómo hablarles? Y eso sí te entienden. Y si es que te entienden, y si no te entienden, ¿cómo les explicas? Primera, que lo que están sintiendo no es malo. Segunda, que no cualquiera se los puede hacer sentir. Exacto. Porque hay un alto índice de violaciones y abusos sexuales en personas con discapacidad mental, porque no entienden la diferencia entre lo que está bien, lo que está mal y dónde poner el límite. Claro. Y tercero, que no solamente no está mal, no solamente no cualquiera lo puede hacer, sino que ellos tienen el derecho a decidir cuándo y con quién sentir eso diferente que está pasando en su cuerpo. Ay, pero eso es muy complicado. Definitivamente es algo muy complicado porque entran nuestros prejuicios y nuestra propia educación, ¿verdad? Que cada quien tuvimos. Más que eso, la protección del menor. Pero entra eso un tabú también, porque la protección hasta donde vas a proteger igual a uno que a otro, porque es diferente y entran estas cuestiones, ¿no? Lo más importante yo creo es verlo de manera objetiva. ¿Cómo verlo de manera objetiva? Es decir, no vas a hablar de la misma forma con un niño de 3 años sobre sexualidad, que lo debes de hacer, igual que vas a hablar con un adolescente de 14 años. Entonces, lo que es importante entender aquí es estar al pendiente del desarrollo cognitivo que la persona lleve, porque va a ser cronológicamente diferente. Sí, pero nosotros tenemos una idea. Él o ella te lo va anunciando, no es así como, no llevan el estándar como, bueno, ya dentro de la adolescencia. No, pero tu médico te dice cuál es su nivel de edad, ¿no? Pero, exacto, el médico te lo va van diciendo. Indicando con ciertas conductas. Es importante saber que no hay enfermedades, hay enfermos. Exacto. Dentro de todo, cada persona, individuo es distinto y a pesar de tener la misma condición médica, va a desarrollar distinto. Entonces, esto es personal. Lo que dice Pati, lo que dice Pati es correcto. Tienes que estar muy al pendiente del desarrollo de ese individuo en particular, como dices, con el apoyo de un médico que te va diciendo, este es el desarrollo intelectual que tiene, pero el niño va a llegar y te va a preguntar, a lo mejor un angelito medio, como dices, te va a preguntar, ¿por qué yo soy niña y él es niño? ¿Y cómo le vas a contestar eso probablemente a un niño de 4 años? Porque ella tiene vagina y tú tienes pene. Entonces, voy a decir, Y luego te va a decir, ¿y por qué yo tengo vagina? Pues sí, tienes vulva. Y a lo mejor se acabó la cuestión, o sea, ahí no hubo nada más que contestarle al pequeño. Si hay más dudas, si vienen más interrogantes, es lo que te va a dar pie para saber si hay más cosas que explicarle o no. Muy importante, tu cuerpo es tuyo, nadie tiene por qué tocarlo, está bien que tú te toques, que te examines, que sientas y dejar claro que no es nadie más que no seas tú lo debe de tocar. Y eso es básico desde un niño de 3, 4 años, 5, 6, que a lo mejor lo vas a ver en la misma actitud en una persona con síndrome de Down que tiene 16 años, pero que se lo vas a explicar igual como una persona normal, desarrollo normal de 4. O sea, no cambia, lo que cambia es la cronología y nos causa confusión porque se ven diferentes. A ver, un tema muy álgido que se ha venido tocando y que es controversia en muchos países es el derecho que tenga la familia o el Estado de esterilizar a personas con cierto nivel de discapacidad mental. No se permite.
Yo en alguna ocasión le pregunté a una neuróloga si a determinada edad, por ejemplo, de mi hijo, se podría, ¿qué íbamos a hacer? ¿Qué método íbamos a utilizar? Si lo íbamos a esterilizar o qué se usaba. Me dijo que eso definitivamente eso estaba prohibido, que tiene que vivir su sexualidad dentro del contexto que su mentalidad le permita, pero eso no. Pero entonces, por ejemplo, en el caso de un varón tiene sexo con una niña, a lo mejor, bueno, una mujer, no una niña, una mujer, ya sea con la misma discapacidad o sin ninguna discapacidad. El varón, pues, no tiene ninguna personal, claro, que provoca una consecuencia, pero él no tiene una consecuencia. Pero en una mujer, Sí, que puede haber un embarazo, Sí. ¿qué pasa ahí? Pues es donde, por lo menos como se maneja ahorita, lo que yo estuve leyendo en los artículos que se manejan es que dependiendo del nivel de discapacidad que haya, volvemos al moderado, leve, en una persona con una discapacidad leve, que tú físicamente puedes ver que tiene la discapacidad, se le puede explicar y se puede hacer responsable de lo que está haciendo, de no hacerlo. Inclusive una niña una adolescente, una mujer, de tener relaciones o no, sí puede tomar esa decisión. Ahora, cuando estamos hablando de una discapacidad grave, pues ya lo mencionaron aquí, o sea, no tenemos el derecho, por lo menos ahorita, no está el derecho de decir no, o sea, le quita su sexualidad y ya está. En México está prohibido, entonces, considerar tan siquiera la posibilidad de esterilizar. Sí, en base pero a una tiene que haber discapacidad. mucha vigilancia por parte de los padres. Y yo creo que aquí también es importante que la persona entienda que tiene que buscar ayuda y involucrarse con personas igual que tú, o sea, en la misma condición, que estudien, que busquen artículos, que vayan a conferencias. Fíjate que eso es bien importante porque eso te va a involucrar con personas que están en tu mismo problema y eso te va a ayudar a llevar ciertos problemas cuando se tengan que llevar. Que a veces nos estamos preocupando de más y descuidamos lo más importante, que es la nutrición, ¿no? A veces, muchas veces lo médico también, entonces lo dejamos como que a veces pues después lo Más tratamos. adelante, el año que entra. Aquí entra lo la que sí tutela. no podemos dejar pasar para el año que entra es un corte comercial. Olga Ok. Rosa. Regresando, la palabra es tuya. Vamos a un corte, muy bien. regresamos. Vamos a una pequeña pausa porque aún tenemos mucho que decir. En Fundación Pedro Zaragoza nos preocupamos por brindar apoyo a quien más lo necesita. Niños y adultos mayores vulnerables quienes tienen derecho de gozar una vida sana y feliz. Nuestra misión, trabajar con responsabilidad a través de programas sociales orientados a las necesidades básicas, alimentación y nutrición, para así lograr el desarrollo autosustentable y elevar la calidad de vida de familias vulnerables. Porque todos los sueños merecen la misma oportunidad. Fundación Pedro Zaragoza AC. Porque todos tenemos mucho que decir, continuamos. Pues entramos de lleno al tercer segmento y en el anterior que le quito la palabra a Olga Rosa. ¿Nos ibas a decir? Sí, definitivamente que hay un debate respecto a la cuestión de poder generar un cuidado de anticonceptivos, inclusive de la operación, la salpingo que se le puede hacer, la vasectomía a una persona discapacitada. Sin embargo, yo como abogada me voy por el lado de la tutela. La tutela es una figura que vamos a encontrar nosotros precisamente para las personas que tienen una discapacidad. Entonces, la tutela la tienen los padres, son responsables de la persona, del cuidado de la persona, pero también del cuidado de los bienes de esa persona y se puede disponer con ciertas autorizaciones. Entonces, volveríamos a trabajar un caso concreto, ¿no? ¿Existe alguna reglamentación sobre la salud sexual y reproductiva en personas con discapacidad? Realmente viene con la parte de los derechos humanos. Se incluye la parte de la... No hay una segregación de que este es discapacitado. Pero hay pocos artículos Hay también. artículos. Sí está reconocido el derecho, pero poco aplicable. Por Pero sí es ejemplo, en el reconocido. 2006 en Nueva York se llevó la primera convención hablando meramente de sexo, de la sexualidad sana en una persona discapacitada.
Fíjate, en el 2006, o sea, ¿Desde cuándo? ¿desde cuándo? O sea, hay muy poca información sobre eso. En el caso del cuerpo de una persona con discapacidad mental, el cuerpo es normal en algunas ocasiones, como bien decías. Hay veces que están juntas las discapacidades, pero un cuerpo de una mujer con una discapacidad mental no padece algún riesgo extra en un parto o en un embarazo. Claro, sí se puede dar el caso. Se puede dar el caso, es más, hasta en una ceguera. Es una discapacidad física y se puede caer y embarazada se golpea. O sea, desde algo tan sencillo a algo tan complicado. Entonces, aquí yo creo que es bien importante la edad del paciente. Si es ahorita que estamos hablando de discapacidad física, a veces nada más el paciente no oye y podemos trabajar bajo muchas cosas porque él ve, él puede tocar, entonces puede manipular meramente su sexualidad. ¿Sí? Es más sencillo. Ampliando el campo ahora a la discapacidad física. Si una persona con discapacidad mental, que de alguna manera tiene menos conciencia de lo que pasa a su alrededor, o sea, siente y percibe lo que hay dentro de su cuerpo, pero no tiene una percepción tan clara de lo que está hacia afuera. Y es un nivel de frustración, yo me imagino, de repente el no tener desfogue físico, en otros, no solamente sexual, sino físico como tal. Una persona con discapacidad física, que su mente está al 100%, pero que por estar con sordera, con debilidad visual, sin piernas o sin una mano, o con cualquier diferencia física con el resto de los humanos, ¿qué nivel de frustración debe ser el entender que le va a costar más trabajo conseguir una pareja? Porque hablar de sexualidad, como bien decías, no es solamente tener sexo per se. Incluye las muestras de afecto, la necesidad que como ser humano tiene de abrazos, de apapachos, de cariñitos. O si ya tiene la pareja, también hay que reinventar un poquito ahí la sexualidad. Bueno, eso es cuando la discapacidad es posterior. Exacto, cuando hay un antes y un después, ahí es. Pero dentro de los estudios que hay de la sexualidad para estas personas, ya sea de discapacidad física o motriz o intelectual, tener una pareja es lo último, porque se puede vivir la sexualidad de otra manera, claro, y en diferentes niveles. Y y ahí es donde tenemos que informar y tenemos que educar a la familia. O sea, eso sería como el punto final, tener una pareja, y no siempre la consiguen. Eso es lo más complicado. Katia, bueno, pero sí, o sea, hay personas que sí, no tienen ninguna discapacidad y nos cuesta mucho trabajo conseguir una pareja. Entonces vamos a hablar ahí, yo honestamente no creo que sea lo último. Yo creo que sí, si una persona se le desarrolla con su autoestima completa, con el pleno conocimiento de su cuerpo íntimo, ¿verdad? De su personalidad, de sus capacidades, independientemente físicamente o motriz que no tenga, y si lo desarrollamos con todo este conocimiento y seguridad propia, es muy probable que pueda conseguir o que pueda tener el afecto de otra persona y quedarse con esa persona, ¿verdad? O lo que esto sea, ya sea sexo ocasional o sea una pareja estable. Yo creo que no radica la diferencia, con todo respeto, ¿verdad? En ese sentido, radica, no importa si es discapacitada o no, volvemos, es una cuestión humana. A veces nosotros discapacitamos emocional y psicológicamente a las personas comunes y normales por los tabús, por cómo trabajamos la sexualidad. Lo estabas diciendo ahorita, nosotros como mujeres hay muchas cosas que no hablamos, hay muchas cosas que no tratamos. Entonces, aquí podemos ver lo complicado que es el tema. Si para una persona con todo en su plena capacidad motriz, mental y psicológica, se le pone el tabú, se le reprime y se le dice no hagas esto es sucio, esto está mal, eres esto y eres lo otro, y se ponen etiquetas, bueno, pues viene la ignorancia en cuanto a las personas con otro tipo de discapacidad como es la motriz o demás. Ay, es mi cumpleaños, les advertí que estábamos en el restaurante, alguno de los comensales tiene una fiesta de cumpleaños y le mandamos nuestras felicitaciones desde aquí. Estábamos hablando de las discapacidades. De las discapacidades, feliz cumpleaños a los que están allá, pero es importante que nosotros como sociedad, en el momento en el que veamos a alguien con una discapacidad del tipo que sea, como lo mencionó, con ceguera, con sordera, si ven a alguien en silla de ruedas, señora, no piense que esa persona no tiene sexualidad, porque desde un momento lo estamos juzgando y le estamos quitando la mitad de la vida. La mitad es las posibilidades de vida que puede tener. Ahora yo pongo un tema escabroso sobre la mesa. ¿Otra vez? Otro. Sobre lo mismo, pero otro. Hablando de discapacidad de cualquier tipo,
y de la a veces imposibilidad de recibir una educación sexual adecuada o de tener acceso a un sexo seguro. Pongo en la mesa el tema de la masturbación, que a fin de cuentas es el sexo más seguro que puede existir en el mundo, el propio sexo, ¿no? ¿Qué tan permisivo debe ser el padre con un niño discapacitado en cuanto a la masturbación? ¿Qué tan viable es para una persona con una discapacidad física el autosatisfacerse? A ver, Katia. Bueno, volvemos a lo mismo, es tratar de no separar la persona con discapacidad que la persona que no la tiene. Igual el tema de la masturbación es un tema bastante complicado y es un tabú bastante fuerte. Tenemos que entender que la sexualidad de una persona, una de las partes primordiales es la autosatisfacción, porque eso va a dar un conocimiento personal. En el momento en el que yo me conozca en mi cuerpo y cómo reacciona, voy a poder compartirlo mejor con otra persona. Entonces, de hecho, estaban dando un curso, no sé qué, sobre masturbación femenina. Me llamó la atención porque estamos cambiando. O sea, el tema, la sociedad lo está aceptando un poco más ahora. En cuanto a la persona, pues, ¿qué más importante debe ser para una persona con discapacidad? Que, como dijo, de acuerdo a los tabús y complejos y etiquetas, a lo mejor le va a ser un poco más complicado tener una pareja. Necesita tener este desfogue, necesita tener esta liberación de los estímulos y necesita tener la capacidad. ¿Qué es importante aquí? El derecho a la intimidad. El derecho a la intimidad no es nada más para las personas intelectualmente normales. Y médicamente también es viable, es un bienestar, o sea, no se puede negar ante nada que es un bienestar la sexualidad en cualquier persona. Sí, como decías al principio, es uno de los derechos y necesidades primigenias, como es el comer. Lo que pasa es que a veces sí tenemos que encaminar un poquito, depende de tu problema, depende de tu condición, depende de tu forma de vida, para que tú digas, ¿se puede o no se puede? ¿Se permite o no se permite? ¿Y dónde? Porque va a haber un noviazgo a veces también. Yo he visto muchos niños ya de novios y tienes su sexualidad y todo, aunque tengan síndrome de Down, aunque no lo tengan. Yo me tocó ver parejitas que tanto el niño como, bueno, el hombre. Y son muy afectivos, y tienen una intuición hasta más propia, más auténtica que uno mismo. Entonces, eso se va a dar y se tiene que clasificar de forma individual. Yo creo que eso ahorita difería con Katia. O sea, de todos los estudios que hay, la masturbación viene a ser una opción sexual para vivir tu sexualidad. Por eso, en el segmento anterior, decía que en la pareja viene a ser un punto final, porque no es una opción para muchas personas con discapacidad. Eso es una realidad. Y es una forma de vivir. Discapacidad, es una forma de vivir la sexualidad. O sea, esa es una opción. El problema no está estoy diciendo que no, en qué momento decides pareja. cuándo es y cuándo deja de ser una opción. Ahí está, yo creo, la parte escabrosa, es decir, en qué momento podemos decidir. Eso lo saben los padres, eso lo sabe la propia naturaleza, te lo da la propia naturaleza de tu ser querido o de la persona que estés educando o a la persona que estés atendiendo. La personita te va a ir diciendo. Tal vez no hable, tal vez solamente conductualmente te puedas comunicar con él y tú sabrás y qué opción le abras. Porque habrá personas que tienen una discapacidad intelectual de moderada a profunda. No le puedes abrir, esa ya es decisión de tutores, no le puedes abrir a tener sexo con una pareja. Pues no le puedes abrir. Entonces hay que mostrarle otras formas de sexualidad. Claro. Ajá, y en dónde y cómo. Y muchas veces sí. Volvemos a lo que dices tú, que tener sexo con una persona con discapacidad en muchas ocasiones es considerado un delito. Así es. Entonces, pues no puedes tú propiciar el delito en tu casa. Claro que no, porque también lo pondrías en cuando hay una sexualidad entre tu misma condición, por ejemplo. Lo que pasa es que si hablamos de una discapacidad mental severa, estamos hablando de una persona que no tiene absolutamente el control de su persona. Exacto. Claro. Entonces, y que solo va a salir el instinto. Así es. ¿sí? Y que difícilmente... Y lo pones en riesgo a él o a ella y lo pones en riesgo a otras personas. Entonces hay que ser también responsables. Fíjense que no estamos hablando de algo raro o de algo diferente. De acuerdo a las últimas estadísticas, el 10% de la población en el país, en México, tiene una discapacidad física o mental. Y del resto, del 90% del resto,
60% tiene una enfermedad que podría desencadenar en una discapacidad. Exacto. Entonces estamos hablando que la mayoría de los mexicanos estamos, si no dentro, en el límite de la posibilidad de tener que tratar este tema como algo que le incluye a usted dentro de los pacientes. Vamos al último corte de la noche y en un momento regresamos para seguir hablando de sexo. Vamos a una pequeña pausa porque aún tenemos mucho que decir. En Fundación Pedro Zaragoza nos preocupamos por brindar apoyo a quien más lo necesita. Niños y adultos mayores vulnerables quienes tienen derecho de gozar una vida sana y feliz. Nuestra misión, trabajar con responsabilidad a través de programas sociales orientados a las necesidades básicas, alimentación y nutrición, para así lograr el desarrollo autosustentable y elevar la calidad de vida de familias vulnerables. Porque todos los sueños merecen la misma oportunidad. Fundación Pedro Zaragoza AC. Porque todos tenemos mucho que decir, continuamos. Fíjense que encontré una frase que habla del sexo con discapacidad y lo describe como un mundo oculto de necesidades negadas y búsqueda de afecto. ¡Qué terrible! Qué terrible encontrarse en ese hoyo profundo en el que tu cuerpo te pide, pero en casa tu mamá te dice, niño, déjese ahí. En el que en la escuela te dicen tus compañeritos, estás loco, o sea, ¿cómo voy a andar contigo? Y que tú necesitas, porque es una necesidad, que te abracen, que te quieran, sentir que quieres, sentirte deseado. Es uno de los derechos. Exactamente. Desear y sentirte deseado, amar y ser amado. Y la mayoría de las discapacidades, tanto físicas como mentales, no te inhabilitan a la capacidad de tener un contacto físico-sexual. Miren que el 85% de los cuadraplégicos o parapléjicos tienen posibilidades de tener sexo. Sí. A mí me impresionó hace un par de semanas, no sé si han visto, un video de un chico que no tiene ni brazos ni piernas y que se avienta a la alberca y nada. Sí. ¿Cómo? Nick. Acaba de tener un bebé. Entonces aparece en la fotografía con una banda, como un tipo canguro, con el bebé recargado en su pecho, cargando al bebé, literalmente. Y es un pedacito de carne el hombre. No tiene, sí, porque no tiene brazos, no tiene piernas, es un tronquito con cabeza. Sí. Sin embargo, es famoso, sin embargo, es un hombre con una capacidad mental y de superación, de que en su casa lo criaron como debería de ser. Exacto. Y ahora se realiza como padre. Exacto. Pero cualquier otro humano en esa misma condición, ¿cómo mantiene a un hijo? Bueno, es que ahí es donde viene el tabú y estamos juzgando, porque tú ya por el hecho de que a lo mejor no tiene brazos, no tiene piernas, lo estás diciendo, o sea, tus capacidades están él sí menos. puede, porque cuando él da te puedo decir que conferencias. conozco, no sé, más de 1 millón de personas que 3 tienen... cumpleaños en una tarde, estamos muy homenajeados. Ok, pero que conocemos millones de personas que tienen brazos, piernas, capacidad cognitiva y no pueden mantener un hijo. Volvemos a lo mismo, estamos separando si a la persona, y la prueba está en esta persona Nick, que lo pueden ver en internet, donde gusten. O sea, él se viste más rápido que yo, no sé cómo le hace. Se levanta más rápido que yo, déjame. Se pone la camiseta, no tiene pies, no tiene piernas, pero lo hace. Eso habla de que una educación apropiada. La actitud ante la vida, la actitud es... Pero y no nació con ello, ¿estás de acuerdo? Trae ya una tendencia, sin embargo, la forma en la que se le educó, ahí me gustaría a mí ver un documental sobre los padres, cómo educaron a esta persona, que nos daría una lección de vida a todos, no nada más a las personas que educan a gente con discapacidad, pero a las personas en general, que nos va a decir, bueno, si les damos estas bases a las personas para que se desarrollen en la vida, no importa qué discapacidad tengas, qué te falte o qué cuestión, vas a hacerla y vas a hacerlo bien. Otro ejemplo, vi un video hace también un par de semanas cuando estábamos empezando a preparar los temas de un padre, creo que en Alemania, que tiene que llevar a su hijo con discapacidad a un prostíbulo en Holanda, porque en Alemania está penado. En Inglaterra. En Inglaterra, sí, está penado en ese país
que una prostituta tenga sexo con un discapacitado. Ajá. Aunque le paguen y aunque sea. Es niño. No, es un joven. Es un joven. Entonces lo tienen que llevar en viaje, o sea, tiene que ir De uno a o dos otro veces al año. país. Lo tienen que llevar a un prostíbulo especial que hay en Holanda que se dedican a atender personas discapacitadas. Pues sí, pero aquí también es el riesgo, ¿verdad? Médico. Sí, A una enfermedad venérea, o sea, son muchas situaciones que se tienen que contemplar en la persona. Pero O sea, él mismo lo manifiesta, que no tiene opciones y con la debida protección lo hace. Y bueno, en aquellos países están certificadas las personas que se dedican a esta actividad, Es una ¿no? prostitución diferente a la que hay en otros lados. Sí, pero también, fíjate que eso cómo viene a ser un tabú. ¿Cómo ahí sí Tabú. podríamos ver bien la prostitución? ¿verdad? Exacto, Como mal necesario, diría por es ahí. que el Ajá. problema es que Porque una a vez- veces nosotros mismos somos el problema, no Porque una tanto vez que has ellos. como padre superado el hecho de tener un hijo, y una vez que has superado el hablarle de sexo, y una vez que has superado el explicarle, y te dice el chavito, ok, ya entendí, todo está bien, Y se te va la vamos, vida. next. ¿Qué haces? Siguiente paso. O sea, ¿qué haces? O sea, lo llevas a la disco a que conozca gente, es como cualquier otro, o a un café, También hay opciones de buscar personas con esa misma problemática, eso te ayuda mucho. Yo he visto mucho en pacientes con diabetes, por ejemplo, que se involucran con pacientes que tienen diabetes, sobre todo en los niños, por ejemplo, para que entiendan por qué yo me tengo que inyectar y por qué consumir tenemos que azúcar, por qué tenemos que comer así, por qué me tengo que condiciones limitar. similares. Entonces, que esa es otra forma de empezar a ver la de vida. lo más normal posible. Es como si volvemos al caso de Nick, de esta persona famosa. ¿Tú crees que conoció a su esposa en un prostíbulo? no, ¿Tú pero crees se que la dedica a dar conoció? conferencias. Pero no empezó así. Cuéntanos cómo Ay, fue. no, bueno, pero el punto es que no, mientras tratemos de lo más Pero Nick es normal. una excepción. Sí. La realidad es que no Es- Sí, pueden pero es cultural nuestro eso. deber, es nuestro deber como ser humano tratar a la persona Claro, lo más claro. normal Sí, posible, totalmente como el de decir, acuerdo. acéptenos en las escuelas, como el decir, lo traigo conmigo, sale conmigo, Y es muy no lo guardo difícil, en el porque cuarto, en la sí, casa. Totalmente de acuerdo, y esa debe ser nuestra tendencia, pero la realidad es otra. Sí, Y tenemos que trabajar en pro de ello, pero la realidad es otra. Y ahorita en casa lo están viviendo y ellos lo saben. O sea, la realidad es Sí, muy o sea, diferente. Tienes una persona en silla de ruedas y pues para que la saques la sacarás una vez por semana. Exacto. Y la llevas a darle la vuelta al centro comercial y la regresas a la casa porque tienes que ir al supermercado y no puedes estar cargando a la persona. Pues sí, es donde está nuestra responsabilidad como sociedad. sociedad, exactamente, el enforzar Claro. las leyes. Ya vemos que hasta la policía va y se pone en los lugares de discapacitados, ¿verdad? Empezar Claro. a nosotros Bueno, mismos es que a esa es respetar discapacidad eso. emocional. Sí, bueno, yo diría intelectual un poquito, También. ¿verdad? No, Sí. o sea, la cuestión cultural, ¿no? Es algo muy importante, el ir rompiendo paradigmas, ir cambiando tabús. constantemente como sociedad, ir integrándonos. No, también a mí me parece un poco difícil empezar a establecer una relación como entre iguales, ¿no? Se van a juntar ustedes en este grupo y acá otro grupo y todo, sino cómo podemos convivir entre todos de manera armónica, que sea algo como parte de nuestra vida diaria. Es una educación, el cambio cultural requiere de educación, requiere de ver estas situaciones. Tú hablabas de las estadísticas, Vero, tan altas, en donde la línea, ¿no? El límite de poder tener una discapacidad, hoy por hoy los accidentes de tránsito, que no solamente tenemos muertes en relación a los accidentes de tránsito, sino que también hay toda esta secuela relacionada con la discapacidad, con Y se quien aumentó. no vuelve a caminar, quien pierde un brazo, quien pierde una pierna y sobre todo, ¿cómo vamos a vivir frente a una situación tan complicada, tan delicada, pero a la vez que tiene el mismo derecho que nosotros, ¿no? Exacto. Ahí es donde empezamos a hablar de la equidad. Exacto. Y la equidad es una forma cultural en donde todos y todas tenemos las mismas oportunidades independientemente de mi condición, de mi religión, de mi opinión política. Esta parte me parece que es como el parteaguas de poder tratar un tema aquí Tenemos Mucho que Decir. Exacto. Me parece eso. Sí, es un inicio, ¿no? El tratar un tema tan Es un complejo, granito de arena. ponerlo en la mesa igual como podríamos poner cualquier otro. Claro. Porque en el momento en que empecemos a hablar de las cosas, en ese momento las cosas empiezan a perder ese lado oscuro, esa parte tabú, ¿no?
Sí, es responsabilidad de nosotros. Yo cerraría en mi parte con esto de decir, es responsabilidad como seres humanos sociales el integrar a las personas, independientemente de sexo, raza, de preferencia sexual, preferencia política, que me parece más grave que la sexual en mi caso, pero bueno, cualquier tipo de preferencia o distinciones que tengamos es integrarnos como comunidad. Señor, señora, adolescente, quien sea que nos estés viendo, tú ves a una persona en la calle con discapacidad, primero respeta los lugares. Podemos empezar tan sencillo como eso, ya no nos vayamos lejos. Respeta los lugares para estas personas, cede el paso, ayuda, si quiere ayuda, porque hay veces que nosotros mismos los estamos discapacitando más. Claro. Ayuda a las personas que están en la calle, intégralos y no los veas raro. No te le quedes viendo, ya lo platicamos en el otro programa, o sea, no les quedamos viendo como que tienen algo raro y ellos intuyen y sienten el rechazo de entrada y provoca agresividad. No es eso lo que queremos generar una comunidad integrada y para hacerlo lo que necesitamos es entender que hay diferencias, respetarlas y tratar de ponerlas juntas. Ahora, ustedes como abogadas, Pati y Olga, en el mundo en el que estamos viviendo ahora, las personas diferentes están peleándose por una legalidad y una igualdad en cuanto al empleo, sí, por una igualdad en cuanto a su derecho a la educación, en cuanto a su derecho al empleo, a todos sus derechos. Ajá. Le tienen que sumar aparte su derecho al sexo, a la sexualidad. A la sexualidad. Que es parte de inherente, son derechos humanos. O sea, son derechos que ya tenemos por ser personas. Pero la distinción, la distinción la hacemos la sociedad sociedad y las propias autoridades. Claro. Pero todos nacemos con los mismos derechos, tanto una persona con discapacidad como tú, como yo, como cualquier otra persona. Como hizo Olga Rosa, son derechos inherentes. Con eso nacemos. Y la parte de poder ya llevarlos a la práctica y ya es cuando nos violentan esos derechos. Entonces sí podemos exigir que se nos cumplan. En estos términos. Y yo creo que en particular también informarte, ¿no? Un poco más, ya involucrarte, porque a veces lo vemos de lejos y puede ser algo adquirido, puedes tener un accidente y ya vas a pasar a ser del otro lado con una discapacidad, y es cuando ya dices, ay, a mí me está pasando, todos voltéenme a ver y ayúdenme. ¿Por qué? Porque no te involucraste anteriormente, no respetaste, no ayudaste, y eso es bien importante. Yo creo que es parte de lo mismo, que a veces se nos pierde un poquito. Yo aquí armé una estructura de lo que sería lo ideal. Quiero ver si estamos de acuerdo y si no me faltó algo. Lo ideal sería, primeramente, adquirir conocimientos. Exacto. Sí, información. Estar informados tanto de la enfermedad, de la discapacidad que tenemos, como de los derechos y las posibilidades que se tienen. Luego, totalmente, tener una actitud positiva. Excelente. O sea, vamos. Ser respetuosos y tolerantes. Que es lo más difícil, ¿verdad? De repente la tolerancia hacia otros. Sí. La tolerancia en particular hacia las manifestaciones sexuales propias y ajenas. Se ve Pati con cara de... ¿Y por qué me ves a mí? Aprender prácticas higiénicas saludables y seguras. Sí. Y ética sobre las relaciones interpersonales. Totalmente de acuerdo. Yo creo que yo terminaría, pues, en cierta manera, contribuyendo en lo mismo. No hay que clasificar así como que este problema, porque bien dijimos ahorita, no hay enfermedades, hay enfermos, y tratar, si se puede, ir a conferencias, si se puede ir a lugares donde te puedan dar, a lo mejor allá hay un poquito más de apertura, hay más grupos. Yo he visto más movimiento en cuestión de esto, antes no se veía. Entonces, si tienes algún problema, si tienes alguna persona, puedes ayudarla, hazlo, ve, busca ayuda, no te quedes emergido a veces en mi dolor, y no la pasamos toda la vida así, ¿verdad? Y buscar ayuda. Yo creo que lo primero que tenemos que hacer es psicológico, ¿verdad? Ahí tratar, porque muchas veces está todo en la mente. ¿Dónde se puede? Debería de haber más información y debería de haber talleres. Yo creo que ya tenemos la madurez como sociedad. Yo el único taller que he conocido en la República Mexicana lo dirige la doctora Torices y está en el Distrito Federal. Y abre sus convocatorias e inmediatamente se llenan, pero imagínate, nosotros vivimos en Ciudad Juárez, mucha gente no tiene el recurso. O en internet también puede ser otra opción. También, pero aquí te enseñan a padres, a psicólogos, a tutores,
a vivir la sexualidad y están dedicados estos talleres, están especializados a la sexualidad para las personas con discapacidad física o motriz, perdón, física o intelectual. ¿En Juárez? ¿Dónde? El centro que yo conozco donde se maneja es en Integra, pero de eso que maneja en talleres no estoy segura. Yo lo que recomendaría en este caso, porque realmente, como lo dices, está un tanto inaccesible y así, está el internet. Están, ahorita yo entré a buscar eso. Pero espérame con el internet. No todo lo que dice en internet es cierto. Claro. El internet no es ni la Biblia, el internet no es una enciclopedia, el internet no es un especialista. Tenga mucho cuidado cuáles son las páginas a las que usted le da crédito a lo que lee. Porque el internet es una cajita de Pandora. Puedes encontrarte desde lo más interesante hasta la mentira más tremenda y los fraudes más espantosos. Claro, pero dentro de ahí necesitas una asistencia integral. Estamos hablando los padres, la escuela, el médico, el psicólogo, si es necesario el psiquiatra, y todo este grupo te va a dar información, y dentro de esa información que ya tengas como base puedes accesar al internet, donde ya puedes tú discernir qué puede ser o qué no. Agarras la información, regresas con tu especialista y le dices, bueno, vi esto, ¿qué opinas? ¿Qué no? Como dices tú, no tomar decisiones arbitrarias. O ponerles un reto aquí a los profesionistas de Ciudad Juárez para que realicen el primer taller. Pensé que iba a decir ponerle un reto, tenemos mucho que decir. Tenemos muy buenos profesionistas en la ciudad. Exacto. Deberíamos hay que explotar un poquito más esa área, porque no la saben. Hay un sector que sobre todo en las comunidades de Ciudad Juárez pudieran recurrir, que es a los centros comunitarios y buscar información. Son una cajita de tesoros. Así es, y cada vez más los centros comunitarios han ido generando una relación directa en su entorno. Y el tema de interés puedes ir a proponérselo al director para que a partir de ahí se puedan hacer ejercicios muy interesantes, conferencias, talleres, procesos de integración. Los centros comunitarios son herramienta fabulosa para generar un vínculo solidario y sobre todo que es el recurso al cual pueden acceder con mayor rapidez. ¿La universidad? La universidad tiene 2 centros comunitarios, uno ubicado en la Luis Olague, en la calle Leo y Cáncer, y el otro en la colonia Chaveña, en la calle Libertad, 1110. Pues a mí me gustaría, independientemente, no sé si tengan algún comentario para cerrar el programa. Nada más los invito a ver una película, de esa lo pueden encontrar en internet, no sé porque es extranjera para empezar, pero está en español, se llama Yo También, así se llama, Yo También, y esta película es sobre un joven con síndrome de Down moderado, que tiene una relación emocional, afectiva y sexual con una mujer que no tiene ningún síndrome, y todo lo que conlleva de lo que hemos estado hablando, de los tabús social, lo que él piensa, lo que ella piensa, y es muy interesante verlo. Definitivamente, dado al tema que estamos manejando, creo que es algo que puede alimentar un poco más el tema. Yo creo que también la conclusión sería información, el acercarte un poco más a, si te da vergüenza, pues a lo mejor con tu vecina, pues con tu médico, empezar de cero, y yo creo que el médico tiene la apertura para tomar este tipo de temas y no tenerle miedo al tema. Exacto, eso es lo más importante. Un tema que es tan privado amerita en estos casos un trabajo de equipo, un trabajo del papá, de la mamá, del médico, del sociólogo, del psicólogo, del amigo, de la amiga. Pero pese a que todas esas personas entren en el tema, sigue siendo algo que es parte de la privacidad, de la intimidad. Proporcionémosle esas herramientas a las personas que las necesitan, y espero que un día no tengamos que decir sexo, sino que podamos decir tranquilamente, hoy Tenemos Mucho que Decir, hablamos de sexo. Soy Verónica Palafox y les agradezco muchísimo su atención. Los esperamos la próxima semana. Muchas gracias a todas. Buenas noches. Hasta luego. Gracias por su compañía. Lo esperamos la próxima semana para que sigamos analizando lo que sucede en nuestra sociedad, porque todos tenemos mucho que decir.